La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que transformó estructuras políticas y sociales. Fue la respuesta al descontento generalizado hacia el régimen autoritario de Porfirio Díaz. Este movimiento comenzó el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis Potosí, llamando a la población a levantarse en armas en contra de Díaz. Este duró aproximadamente 10 años, aunque algunos historiadores consideran que terminó en 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este suceso tiene participaciones importantes, las cuales son Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y Pascual Orozco. El plan de San Luis fue un plan político y militar diseñado por el líder mexicano Antonio López de Santa Anna en 1858 durante la Guerra de la Reforma en México. El plan tenía como objetivo derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez y establecer un gobierno conservador en su lugar. El plan consistía en lo siguiente: 1. Reunión de tropas Santa Anna. Santa Anna reuniría sus tropas en la ciudad de San Luis Potosí, desde donde lanzaría una campaña militar contra el gobierno de Juárez. Marcha hacia la capital, es decir, las tropas de Santa Anna marcharían hacia la capital Ciudad de México con el objetivo de tomar el control de la ciudad y derrocar al gobierno. Establecimiento de un gobierno conservador, es decir, una vez en el poder, Santa Anna establecería un gobierno conservador que restauraría las constituciones de 1853 y revocaría las reformas liberales implementadas por Juárez. Y por último, la represión de los liberales, es decir, que el gobierno de Santa Anna reprimiría a los liberales, a los opositores políticos, restaurados en el orden y la estabilidad. A continuación le presentaremos el Plan de Ayala de la Revolución Mexicana. El Plan de Ayala fue un documento fundamental en la Revolución Mexicana, promulgado el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata y sus seguidores en el estado de Morelos. Este plan se formuló como respuesta al Plan de San Luis de Francisco y Madero, ya que Zapata sentía que Madero no estaba cumpliendo con las promesas de la reforma agraria y justicia social. Estas fueron algunas de las principales demandas del Plan de Ayala. 1. Reforma agraria. 2. Derechos sociales. 3. Lucha contra la corrupción. Y 4. Autonomía para los pueblos. El Plan de Ayala se convirtió en un símbolo del movimiento agrarista y reflejó de profundas desigualdades sociales en México. La frase tierra y libertad se asociaban estrechamente con este plan y con la lucha zapatista por un mejor distribuidor de la tierra. El maderismo fue un movimiento político y social que surgió en México en 1910, liderado por Francisco I. Madero. A continuación les presento los aspectos más importantes del maderismo. Principios y objetivos. La democratización. Madero buscaba establecer un gobierno democrático en México, poniendo fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Justicia social. El maderismo abogaba por la justicia social y la igualdad de las oportunidades para todos los mexicanos. Reforma agraria. Madero prometía realizar una reforma agraria para devolver las tierras a los campesinos y las comunidades indígenas. Logros y consecuencias. La Revolución Mexicana. El maderismo desencadenó una Revolución Mexicana que duró desde 1910 a 1920. La caída de Porfirio Díaz. Madero lideró la oposición a Díaz, lo que llevó a su renuncia y su exilio en 1911. La nueva Constitución. En 1917 se proclamó una nueva Constitución que reflejaba los principios del maderismo, como la protección de derechos humanos y la reforma agraria. Legado. La influencia en la política mexicana. El maderismo sentó las bases para la política mexicana del siglo XX. Reforma social y económica. El movimiento inspiró reformas sociales y económicas en México, como la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Hablemos un poco del periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue quien gobernó el país por más de 30 años en un periodo conocido como el Porfiriato y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911.
Cuando los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez, y para el 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, donde Porfirio se comprometía a renunciar al cargo. Yo les hablaré sobre la libertad de expresión en la revolución. Okay. Fue un periodo complejo en cuanto a la libertad de expresión. Algunos antecedentes fueron la dictadura de Porfirio Díaz de 1876 a 1911, que esta restringió la libertad de expresión y prensa. La otra es la ley de imprenta en 1844. Permitía la censura y persecución de periodistas. Algunos medios de comunicación fueron la prensa, que eran periódicos como El Diario del Hogar y La Vanguardia. Fueron voceros de la revolución. Corresponsales extranjeros informaron sobre la revolución, pero enfrentaron censura y restricciones. Propaganda. Los revolucionarios utilizaron carteles, folletos y discursos para difundir sus ideas. Algunas restricciones y desafíos fueron la censura. Gobiernos y facciones revolucionarias censuraron la prensa y restringieron la libertad de expresión. Esa fue la primera. La segunda es la represión. Periodistas y activistas fueron perseguidos, arrestados o hasta fueron asesinados. La tercera sería la polarización. La prensa se dividió entre partidarios y opositores de la revolución. La cuarta sería la desinformación. La propaganda y la desinformación fueron más comunes que las otras tres. Algunas consecuencias de esta fue la consolidación del poder. La restricción de la libertad de expresión permitió a los gobiernos consolidar su poder. La segunda es la pérdida de confianza. La censura y represión erosionaron la confianza en las instituciones. La tercera es el desarrollo de la prensa. La revolución impulsó el desarrollo de la prensa y la libertad de expresión en México. Algunas figuras clave de la libertad de expresión en la revolución fueron Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Eso es todo sobre la libertad de expresión en la revolución. Gracias. Educación, economía, el trabajo y la educación. Para empezar, la educación en la Revolución Mexicana era limitada, solo era accesible para la élite. La mayoría de la población era analfabeta, alrededor del 70% aprox. La educación se centraba en la enseñanza de la religión y la cultura europea. La educación pública era escasa y de poca calidad. En la economía, esta era dependiente de la exportación de productos primarios como el petróleo, el cobre y la plata. La industria era incipiente y se centraba en la producción de textiles y alimentos. La agricultura era la base de la economía, pero la mayoría de la tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes. La desigualdad económica era extrema, con una pequeña élite que controlaba la mayor parte de la nobleza. En términos de trabajo, la mayoría de la población trabajaba en la agricultura o en la minería. Las condiciones laborales eran duras y la explotación era común. La migración de los trabajadores a México a los Estados Unidos era común, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. A continuación les diré los presidentes que hubieron dentro de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910 y se extendió a lo largo de varios años, hubo varios presidentes que jugaron varios roles importantes. Algunos de ellos son Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. Francisco I. Madero, de 1911 a 1913. Victoriano Huerta, de 1913 a 1914. Venustiano Carranza, de 1914 a 1920. Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Y Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Estos fueron algunos de los presidentes más relevantes durante la Revolución Mexicana. El jefe militar Victoriano Huerta Márquez fue un militar y político que se desempeñó como presidente de México desde el 19 de febrero de 1913 hasta el 15 de julio de 1914.
Este fue un presidente clave para la Revolución Mexicana y su gobierno estuvo marcado por la representación y la violencia, el implemento de políticas autoritarias, incluyendo la censura de prensas. Estas son algunas de las muertes importantes. El primero sería Francisco I. Madero. Él fue asesinado a balazos el 22 de febrero de 1913 en Ciudad de México. También tenemos a Venustiano Carranza. Él fue asesinado a balazos el 21 de mayo de 1920. También tenemos a Emiliano Zapata. Él fue asesinado a balazos el 10 de abril de 1919. Tenemos también a Francisco Villa. Él fue asesinado el 20 de julio de 1923. Tenemos a Álvaro Obregón. Él fue asesinado el 17 de julio al año 1928. Victoriano Huerta. Él falleció a causas naturales el 13 de enero de 1916. Esta es la Edición de la Constitución en 1917. Esta fue promulgada el 5 de febrero de ese año, o sea, de 1917, como resultado del fin del porfiriato y el contexto de inestabilidad política que siguió. La Constitución se estructura en 9 títulos y 136 artículos, divididos en 2 partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, mientras que la parte orgánica estipula la organización de los poderes públicos del Estado. Leeré 2 títulos sobre la estructura de la Constitución, ya que son 9, pero leeré 2. El primer título dice: ocupa toda la sección dogmática y se divide en 4 capítulos que tratan sobre los derechos humanos y sus garantías, los mexicanos, los extranjeros y los ciudadanos mexicanos. El segundo título: comienza la parte orgánica de la Constitución y se divide en 2 capítulos que tratan sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno. Fueron los 2 primeros títulos. La Constitución de 1907 ha sido reformada en más de 200 ocasiones desde su promulgación, lo que ha permitido su adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad mexicana. Pues algo extra, leeré el tercer título, que dice: contiene 4 capítulos que abarcan 59 artículos sobre la división de poderes. Eso sería todo sobre la promulgación de la Constitución en 1917. Gracias. El porfiriato fue un periodo de la historia de México que abarcó desde 1876 hasta 1911, durante el cual el general Porfirio Díaz ejerció un control autoritario y dictatorial sobre el país. Las siguientes características del porfiriato podría ser primero la dictadura. La dictadura ejerció un poder absoluto sobre el gobierno y la sociedad mexicana, ya que tuvo un control autoritario y básicamente económico.